Sean todos bienvenidos a otro evento científico de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Esta noche tenemos el agrado de presentar una charla patrocinada por la corporación Siegfried Sidus Besser Pharma, donde vamos a escuchar a dos excelentes expositores, dos profesores con letras mayúsculas, que nos van a dar una hermosa conferencia. Y sin más trámite, le paso la palabra a la profesora doctora Cristina Jiménez, que me acompaña en la coordinación esta noche, y también está con nosotros el doctor José Villarejo. La doctora Cristina Jiménez va a presentar a nuestro primer expositor. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor Esteban Campitelli. Él es especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología y docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar de dispepsia y reflujo gastroesofágico. Adelante, doctor, le escuchamos. Discúlpenme que estoy acomodándome nada más. Quiero agradecerle al grupo Siegfried en la persona del doctor Celauro y fundamentalmente a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que me da la oportunidad de compartir unos minutos esta breve exposición, que será básicamente práctica y que tiene que ver con lo que podemos hacer en el consultorio con el reflujo y la dispepsia. La prevalencia del reflujo es alta, no voy a entrar en números y esto va a quedar en la página y sé que lo pueden volver a ver, pero para que tengan presente, en Argentina tenemos un 23%, así que lo vemos con muchísima frecuencia. Hay sintomatología típica y sintomatología atípica, que seguramente la conocen, pero lo más importante de recordar es que la sintomatología típica es la pirosis y la regurgitación, y dentro de la sintomatología atípica hay respiratorias, otorrinolaringológicas, orales y el dolor torácico. El dolor torácico, la tos crónica, el asma y la laringitis decididamente son los más comunes, rondando casi un 15% el dolor torácico, y no es casual que haya elegido para el caso de reflujo un paciente real que tenía dolor torácico. Los pacientes que tienen signos de alarma debemos estar atentos, lo que no quiere decir que por tener signos de alarma inmediatamente debemos o llamar al especialista o quedarnos muy asustados, porque en realidad siempre nos da tiempo el consultorio. Lo importante es saber que existe la posibilidad que el paciente no responda, y no porque estemos trabajando mal, sino porque hay un alto porcentaje de no respondedores, porque existe la posibilidad que uno equivoque el diagnóstico y porque a veces las presentaciones atípicas hacen que no se responda correctamente. Tenemos una herramienta muy importante, terapéutica, que todos podemos manejar, que es la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, que vamos a hablar un poquito más específicamente de esto, pero en general el primer gesto terapéutico son 2 semanas con dosis plenas, hablando de dosis plenas con las dosis equivalentes de la droga patrón, que es el omeprazol, y después veremos una tabla comparativa. Y vuelvo a insistirle, la falta de respuesta puede ser simplemente porque el paciente es más rebelde con los síntomas y no porque estemos equivocados en el camino diagnóstico y terapéutico. Y lo que tienen que saber, que en aquellas personas que son jóvenes, este gesto terapéutico es costo efectivo. En este comparativo que pusimos arriba, el omeprazole como droga patrón, siempre tenemos que utilizar dosis plenas. No puse dentro de los inhibidores clásicos al tenatoprazole y al ilaprazole. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida media farmacológica, que en promedio de estos que están viendo son alrededor de 1 hora y media. La vida farmacológica del tenatoprazol es 9 horas, la vida media, y del ilaprazol 6 horas, lo que hace que aumente francamente el índice de efectos adversos, fundamentalmente por las bombas de protones extradigestivas. Fíjense
en la barra de la derecha las distintas horas que puede estar el pH intragástrico por arriba de 4, siendo decididamente el dexlansoprazole el que en este momento de este grupo más tiempo puede tener el pH por debajo de 4, por arriba de 4, discúlpenme. Entonces, siempre que hagamos una prueba terapéutica, más allá de la droga que vamos a elegir, no podemos dejar de hacer medidas higiénico-dietéticas. Y el inhibidor de la bomba ideal debe ser confiable, seguro, que mantenga la mayor cantidad de tiempo el pH por arriba de 4, que trate de no interferir idealmente con otros medicamentos que frecuentemente reciben los pacientes, que la vía metabólica idealmente, para no saturar la citocromo P450, sea específica y en particular que no actúe, si es que es posible, sobre la 2C19, que es dentro del sistema de citocromo P450 una de las más comunes para el metabolismo de las drogas. En la actualidad, dentro de los IBP clásicos, probablemente quien más se ajuste a esta definición es el dexlansoprazole, que sé que se llama Ulpep en Paraguay, porque la prolongación en el tiempo que les mostraba de más de 17 horas se debe fundamentalmente a su cápsula inteligente, y eso nos da una seguridad terapéutica porque se prolonga en el tiempo la elevación del pH, pero no por prolongar la vida media real, como les decía que ocurría con el tenatoprazole y el lilaprazol. Por eso también les digo, y después en todo caso si queda tiempo y están interesados, que no hay otro IBP clásico, porque hay otros que tienen un mecanismo de acción que sea efectivo dándolo no en ayunas. Eso después en todo caso, de acuerdo al interés, veremos si hablamos de los otros no clásicos. Recordemos que más de un 40% de los pacientes con reflujo pueden fracasar, que son rebeldes al tratamiento y no es que hemos equivocado el camino terapéutico. Y fundamentalmente las esofagitis que no tienen lesión endoscópica visible son las que más nos llevan al fracaso terapéutico. Tenemos que tener en cuenta los signos de alarma de reflujo, como la disfagia, síntomas atípicos, tener más de 45 años, o antecedentes de cáncer gástrico, ser fumador de más de 20 cigarrillos por día por más de 10 años, y pacientes que fracasaron en la prueba terapéutica, pero no las primeras 2 semanas. 2 semanas más 4 semanas, en total 6. Entonces, pasamos rápidamente al primer caso clínico que tiene que ver con el reflujo y dolor torácico no cardiogénico. Era un paciente de 43 años con una carrera exitosa, que trabajaba como gerente en una multinacional, que tenía una muy buena vida y mucho estrés. Yo me pregunto si tenía que ver con el grupo Siegfried, nunca le pregunté, pero tal vez de ahí venía su estrés. Ningún antecedente de importancia y había sido chequeado con estos sistemas que a principio de año uno en medio día le chequean absolutamente todo y me los trajo y era normal. Presentaba pirosis y dolor torácico que en muchos momentos era bastante angustiante y se iba hacia el hombro izquierdo. Entonces, pese a la juventud y me vino a ver a mí porque me conocía, pedí de nuevo una evaluación cardiológica y también un examen musculoesquelético para asegurarme que no me estaba equivocando o que aquel estudio estaba mal hecho. Entonces, frente a esta realidad con un paciente joven que tenía sintomatología atípica pero que no era agravativa, nos planteamos si hacer una endoscopia alta o una seriada con pruebas de reflujo, realizar la prueba ciegas con inhibidores de la bomba o directamente pasar a el estudio de patología motora, como por ejemplo una manometría esofágica. Y con lo que les acabo de decir, decididamente elegimos la prueba ciegas con inhibidores de la bomba. Mientras esperamos que vuelva a la consulta, y él seguramente estará cumpliendo con todo lo que yo pedí, las medidas higiénico-dietéticas y la medicación, el dolor torácico de origen no cardiogénico es muy, muy parecido al dolor típico torácico cardíaco. La diferencia es que en general el paciente lo vive con mucha más pasión que lo que le ocurre a un paciente que verdaderamente viene con una patología coronaria y que se siente angustiado y sabe que algo le está pasando.
Y hay que recordar nuevamente que este dolor torácico no cardiogénico es la manifestación extradigestiva más común de las presentaciones no típicas. Debemos diferenciarlo del dolor torácico funcional, que seguramente lo podrán ver en aquellas guías que en este momento tenemos, que es la del consenso de Roma 4. Y es un dolor torácico retroexternal que tiene la misma sintomatología que les contaba, que se debe descartar lo cardiológico, pero que decididamente no puede tener pirosis y disfagia, así que no podía ser el caso de este paciente, debe estar decididamente en ausencia de reflujo, no debe tener esofagitis eosinofílica y debe tener ausencia de los principales trastornos esofágicos motores primarios. El paciente vuelve con una mejora del 50% solamente, lo cual repetimos 4 semanas, pero vuelve a las 4 semanas y nos dice que no mejoró totalmente. Entonces, frente a esta respuesta del paciente, nos planteamos si hacer una endoscopía, una pH-metría o impedanciometría, una manometría esofágica o un test con insulto con drogas. Y, como ustedes deben sospechar, decidimos hacer una endoscopía porque ya habíamos hecho la prueba y habíamos fracasado, y a pesar de ser un paciente joven nos iba a servir para conocer el camino terapéutico. ¿Y por qué lo hicimos? Porque el dolor torácico, una vez que valoramos la cardiología y no es cardiovascular, si tiene datos de alarma o signos de alarma, pero son muy pobres, le hicimos la prueba terapéutica, fracasamos, y lo que corresponde es pasar a la endoscopía digestiva sí o sí. Queríamos saber cómo era la motilidad esofágica, cómo era la motilidad gástrica, qué tenía en el lago gástrico, si tenía alguna lesión que nos mostrase unas erosiones con la clasificación de Los Ángeles que fuere. Y en realidad, en este paciente encontramos absolutamente todo normal, inclusive el lago gástrico, y solamente encontramos que el cardias era incontinente y nos impresionó como un tipo 3 de la clasificación de Hill. Entonces, que no tenga erosiones, ya lo dijimos, no quiere decir que no tenga reflujo, y lamentablemente cuando el paciente no tiene erosiones, pero tiene reflujo, es una esofagitis no erosiva, que son las más rebeldes de tratar, y con esos pacientes en general, con el tiempo nos hacemos amigos, porque vuelven y van variando, o de médico o de medicación, pero son los que más retornan al consultorio. Nos vimos, por supuesto, en la necesidad de pedir una pH-metría o manometría o impedancia, y por consiguiente, por protocolo, tuvimos que suspender el Lulpep, y lo que hicimos para no dejarlo sin medicación y porque no iba a interferir con las pruebas como la pH-metría, le dimos nitapride 1 miligramo 2 veces al día para elevar la presión del esfínter esofágico inferior y acelerar fundamentalmente la evacuación gástrica. Nos llegaron los resultados, la pH-metría fue francamente patológica, así que estábamos confirmando que la patología era por reflujo. Nosotros decidimos no hacer una impedanciometría, fundamentalmente porque al ver el lago normal, pensamos que todo debería tener que ver con el ácido y no obligatoriamente con que tuviese o reflujo biliar, y como igual le habíamos pedido una manometría, no nos interesaba los patrones de presión que nos podría brindar la impedanciometría. Entonces, lo que teníamos frente a nosotros era un cardias incontinente, tipo 3 de la clasificación de Hill, con una manometría normal, una pH-metría patológica, decididamente era un reflujo no erosivo. Ahora, ¿era la única opción diagnóstica? En realidad, no obligatoriamente, porque el paciente percibía muchísimo y nos refería que lo que más le molestaba era el ácido, e inmediatamente lo sentía, pese a hacer las cosas bien desde el punto de vista digestivo. Entonces nos planteamos si él tenía una hipersensibilidad al ácido, como la define el consenso de Roma 4, pero Roma 4 no acepta que uno tenga hipersensibilidad al ácido si tiene reflujo gastroesofágico. Por eso yo me planteo, y uno con los años ve,
que los consensos sirven para normatizar, pero a veces los pacientes no entienden de consensos y pueden tener dos patologías que teóricamente no podrían estar contemplados en un mismo individuo. Entonces, pensando en que tenía una rápida percepción de la presencia de ácido en el esófago, decidimos manejarle el umbral, elevarle el umbral al ácido, y nos decidimos por media dosis de sertralina, porque en general todos aquellos que manejan niveles de serotonina rápidamente elevan el umbral y a veces otorgan beneficios. En este caso, para nosotros, pero fundamentalmente para él, fue una suerte porque el paciente pasó a estar casi asintomático. Y ahora quiero hacer algo en particular. Mi caso clínico incluye como tratamiento de mantenimiento ranitidina de 300 miligramos nocturno, justamente para evitar el pico nocturno. Sé que el ente regulador de Paraguay, cuando el año pasado comenzaron las denuncias de FDA sobre nitrosaminas en los pacientes, en algunos comprimidos que tenían ranitidina, decidió discontinuarla. O sea que en este caso, en el mantenimiento de sostén, mi sugerencia sería dar media dosis de Ulpep para evitar el pico de ácido nocturno. Yo he seguido, porque recibo los warnings de la FDA, y en realidad lo que se vio es que eran unas partidas que habían comprado los genéricos y fundamentalmente los de venta libre, que vienen de 50 o 75 miligramos, que habían comprado en Pakistán y venía contaminado. Es probable que cambie su postura la FDA, pero a veces cuando un ente regulador toma una decisión, es raro que lo revierta, aunque no haya ningún tipo de sentido. Así que creemos que este paciente tenía reflujo, tenía también hipersensibilidad al ácido, y nos reservamos el inhibidor en dosis plenas porque estos pacientes fluctúan en el tiempo y muchísimas veces van a necesitar de nuevo un tratamiento profundo como el que habíamos hecho en un principio. Así que sin más de reflujo, vamos a pasar a la dispepsia funcional. Y la dispepsia funcional, me estoy refiriendo fundamentalmente a la parte gástrica, nos vamos a manejar con los criterios actuales de Roma 4, y tenemos la plenitud postprandial molesta, la saciedad temprana molesta, el dolor epigástrico molesto y el ardor epigástrico molesto. Fundamentalmente tiene que ocurrir por lo menos 3 días por semana para el distrés postprandial como para el dolor epigástrico. Y el término molesto, que viene de la traducción porque el original es en inglés, se refiere a un síntoma que no es lo suficientemente intenso como para tener un impacto significativo en las actividades cotidianas, pero es lo suficientemente molesto como para que obligue en algún momento a la consulta con el clínico o el gastroenterólogo. Es una paciente de 53 años que refería a vivir con malestar digestivo desde la adolescencia, siempre con distensión postprandial molesta. En el interrogatorio se podía percibir un síndrome de ácido sensitivo repetitivo pero ocasional, que no siempre dependía de la ingesta y menos aún de los alimentos, pero lo que más le molestaba a ella era la distensión postprandial. Tenía múltiples estudios, muchos con resultados negativos, bien pedidos, algunos, como nos suele ocurrir, por ejemplo, tenía una biopsia con una gastritis crónica superficial activa con Helicobacter pylori grado 2, que nunca había sido tratada. Y la conocemos, que estaba tratada con media dosis de omeprazol y 5 miligramos de mosapride por la noche. Entonces nos encontrábamos frente a una dispepsia funcional donde teníamos que saber si era Helicobacter pylori positiva o negativa. Y si era positiva, como nos mostraba, tratar de erradicar para poder pasarla a la rama de Helicobacter pylori negativa. Y ahí, de acuerdo a si el predominio es dolor epigástrico o distensión postprandial, en el caso del dolor epigástrico, la sugerencia de Roma 4 es empezar por inhibidores de la bomba y sumar procinéticos si es necesario, o al revés, para el distrés postprandial.
usar neuromoduladores si no es suficiente, y terapias opcionales como la fitoterapia, terapia psicológica o acupuntura, que si queda tiempo y a alguien le interesa, comentaremos más que nada sobre la fitoterapia. Realizamos un test and treat, pero mi duda era que el diagnóstico que yo tenía de Helicobacter pylori positivo llevaba 3 años. Y está bien probado que cuando un paciente tiene una gastritis crónica superficial activa en grado leve con un Helicobacter pylori grado 1, la respuesta a la erradicación es impredecible. Hay pacientes que se sienten mejor, otros igual y otros peor. Por eso fue que, como no nos pareció agresivo, decidimos repetirle el test con carbono 13, que vino francamente positivo. Le hicimos un primer intento de erradicación en el cual fracasamos, y un segundo intento en el cual sí logramos revertir el cuadro, que incluyó 60 miligramos 2 veces por día de Ulpep, amoxicilina 1000 por 2 y tetraciclina 500 por 2. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Campitelli le habrá dado tetraciclina? Y más que nada tiene que ver con que nosotros hace unos años atrás hicimos un trabajo, varios hospitales, donde tuvimos la suerte de tener una investigadora del CONICET que con las muestras que llevamos logró cultivar y pudimos evaluar cuál era el margen de resistencia que teníamos. La claritromicina, lo que dicen en la bibliografía es que si tiene más de 18% de resistencia, uno no la tiene que dar. En Argentina tiene 26% de resistencia, lo mismo, por ejemplo, para la levofloxacina, que se usaba, que tiene 20 y pico. Sin embargo, en la práctica, muchos de nosotros que estuvimos en ese trabajo y que es un beneficio, seguimos dándole claritromicina. El uso de la tetraciclina lo usa mucho la escuela israelí y con bastante éxito. Bueno, la paciente agradeció que le erradicamos el Helicobacter, pero seguía con dispepsia, que era lo que le interesaba. Así que le dimos un procinético, cinitapride, rogastril, 2 veces por día, media hora antes del almuerzo y de la cena, y elegimos el cinitapride porque tiene doble acción sobre receptores de serotonina, que a mí personalmente me agrada más que los que actúan sobre los receptores D, como por ejemplo la domperidona, la levosulpirida, que por actuar sobre receptores dopaminérgicos tienen más chances de interferir con la prolactina, que es malo tanto en hombres como en mujeres, pero peor en mujeres. Por eso yo en general trato de no darlo por periodos mayores de 2 meses, y si puedo evitarlo, lo evito. Respecto de esta paciente, y ustedes dirán, qué loco Campitelli con estas fotitos, a veces pasan por delante nuestro de manera inmotivada trabajos que son fundamentales y que nos guían por años de años, cuando ya esté jubilado. Uno de ellos es el estudio epidemiológico Kalixanda. Kalix y Haparanda son 2 ciudades del norte de Suecia, que entre las dos sumaban 13.500 individuos, y desde el 2001 al 2004 interrogaron a todos, les hicieron endoscopía a todos, seleccionaron sí a los niños por razones humanitarias. Y estos permitieron, por ejemplo, evaluar números de eosinófilos desde esófago hasta recto, y fue lo que motivó que del 2005 al 2010 tuvimos absolutamente tantas presentaciones sobre esofagitis eosinofílica. Lo importante de este tipo de trabajos es que se puedan reproducir en otros países. Y en ese trabajo, aparte de Roncainen, estaba Nicolás Tali, que en ese momento era el jefe de medicina interna, gastroenterología y epidemiología de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, que ellos publican y trabajan muy bien porque tienen el condado de Olmsted, que está entre 27.000 y 30.000 habitantes, y que tienen que reportar absolutamente todo lo que les pasa desde el punto de vista sanitario a la Mayo Clinic. Pudo reproducir exactamente lo mismo respecto de los eosinófilos y las dispepsias, más que nada en antro gástrico, bulbo y D2. Así que, frente a esto, ¿qué fue lo que sugerimos? Hacer una endoscopía alta y baja, un funcional de la evacuación gástrica,
evaluaciones de motilidad con octiotride o seguir probando medicación hasta encontrar la más apta, y ya con los que le conté del trabajo se imaginarán que pedimos endoscopía alta y baja para poder mapear sin tanto interés en el esófago, porque realmente no parecía tener patología vinculable a la esofagitis eosinofílica. Nosotros también en Argentina pudimos remediar lo mismo que hizo Nicolás Tali, y eso lo publicamos en el 2013, y también vimos que la dispepsia postprandial se asoció significativamente a un alto número de eosinófilos, más en bulbo que en D2. Bueno, la endoscopía, salvo tener reflujo duodenogástrico, que en otras endoscopías no estaba mencionado y que daba un poco de eritema de los pliegues bajos y del antro, la endoscopía baja fue normal, así que le tomamos biopsias mapeando, y fundamentalmente 4 de antro y bulbo y D2. Aún no está estandarizada la terapéutica para el tratamiento de la dispepsia postprandial con elevación de eosinófilos en bulbo y en D2. Sí lo está para la esofagitis eosinofílica y para la colitis eosinofílica. Nosotros le propusimos budesonide 9 miligramos día, porque creemos que es potencialmente menos tóxico que la prednisona, y fundamentalmente porque la paciente lo podía costear, porque en nuestro país es bastante cara el budesonide. Al mes de control, la paciente refería una mejoría no cuantificable, pero estaba mejor, razón por la cual decidimos darle 15 días más de budesonide, y en la nueva consulta con la paciente nos dijo que decididamente se sentía mucho mejor, aunque no libre de síntomas, pero para la historia evolutiva que tenía desde su juventud estaba más que satisfecha. Entonces conversamos con ella, le dijimos que íbamos a tener que volver a hacer una endoscopía, en este caso particular no una colonoscopía, porque nos interesaba saber si había una disminución de ese número de eosinófilos en un periodo prudencial. Dada la sintomatología de distensión postprandial, siguió con Rogastril 2 veces por día, y hago la misma aclaración que les hice anteriormente. Nosotros le dimos ranitidina a la noche para aprovechar su efecto H2, más que nada porque los trabajos comparativos, cuando encuentran mastocitos en antro o en bulbo, pudieron ver que solamente aquellos que tienen una duodenitis eosinofílica, esos mastocitos degranulan. Los otros no degranulan, y todavía está en estudio ese motivo. Y se dio, le damos también sucralfato a la noche, más que nada como efecto quelante por ese reflujo duodenogástrico que tenía. En la actualidad la paciente se encuentra oligosintomática, está con muy buena tolerancia y fundamentalmente se imaginarán muy contenta. Cuando le hicimos el control a los 6 meses, ella había tenido más de 20 eosinófilos por campos de alto poder y había bajado a 5, que es un número considerado por normal. Eso lo normatizó la doctora Marjorie Walker, que es la jefa de patología del hospital de la Universidad de Londres. Y la paciente continúa en control, debe repetir una endoscopía para que nuevamente veamos, porque esto no se mantiene siempre en el tiempo, y si reaparecen los síntomas y se vuelve a elevar el nivel de eosinófilos, le sugeriremos de nuevo un tratamiento como el que indicamos. Yo espero haber estado más o menos dentro de los tiempos. Vuelvo a agradecer la invitación que me han hecho, y aparte de decirles gracias, les quería mostrar, este es nuestro hospital, el Hospital de la Fuerza Aérea, que queda en un barrio bien tanguero de Pompeya, donde en 1987 fui como clínico, y me encontré en una interconsulta en gastroenterología con quien nosotros consideramos un maestro y pionero de la endoscopía en Argentina, el doctor Roberto Santos Lucero, que me dijo: Campitelli, quédate. Y bueno, me quedé, y ahora son 33 años de estar en el hospital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Muy interesante conferencia. Realmente ha hecho un pantallazo bastante completo de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y son 2 casos interesantísimos.
A continuación, le paso nuevamente la palabra a Cristina, quien le va a presentar al siguiente interlocutor. El doctor Marcos Girala, él tiene su formación en hepatología en la unidad de hepatología de la Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona, España. Es profesor asistente de la primera cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y nos hablará de COVID-19 y afectación hepática. Gracias por acompañarnos, profesor Girala, y le escuchamos atentamente. Tu micrófono, doctor Marcos. Ahí está, ¿verdad? ¿Ahora se escucha? Perfecto. Bueno, nada, estaba en mute agradeciendo, ahora vamos a hacerlo con el micrófono abierto, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la profesora Jiménez por la presentación, al grupo Siegfried y a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, ¿verdad? Y a la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología, perdón. Yo voy a dirigirme un poco a este tema que es de actualidad, pero por suerte o por buena gestión o gracias a Dios que no tenemos casos propios como para hacer una exposición de casos concretos, ¿verdad? Porque en nuestro país todavía hay muy poca presencia de casos. En nuestro hospital, de hecho, no tuvimos ningún caso cercano, fueron 2 casos más bien lejanos a nosotros y no tenemos interconsultas, por ejemplo, con pacientes con esta nueva virosis, ¿verdad? Nosotros queremos enfocar un poquito la charla tratando de describir, de acuerdo a lo que hay en la literatura, bastante apoyado en lo que nos proporciona la Sociedad Americana para el Estudio del Hígado, que parece aglomerar bastante información en sus recomendaciones, que son una de esas recomendaciones vivas, ¿verdad?, que van cambiando en tiempo real, ¿verdad? Queremos también enfocar un poco la parte donde queremos saber qué le puede llegar a hacer a nuestros pacientes enfermos hepáticos el hecho de contraer la enfermedad, y también la relación con los fármacos, tanto los fármacos que se están utilizando en el tratamiento específico de esta enfermedad, como los fármacos que vienen utilizando nuestros pacientes hepáticos en relación a esta pandemia actual, ¿verdad? Bueno, entonces paso a la siguiente diapositiva. Esto no puedo yo hablar mucho de esto, es un tema muy específico, muy concreto, casi químico, pero donde vale la pena hacer un comentario, ¿verdad? Está bastante extendido el conocimiento de que el virus se une a la célula mediante el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, ¿verdad? Y ese receptor está presente en distintos lugares, en distintos órganos y sistemas, ¿verdad? Concretamente, uno de los órganos es el hígado. Y curiosamente, dentro del hígado, los receptores son abundantes principalmente en los conductos biliares. Sin embargo, la afectación, como vamos a ver a lo largo de la charla, la afectación hepática que produce el virus es una afectación principalmente citopática, una afectación principalmente del hepatocito, y así se expresa en el análisis bioquímico de estos pacientes, y no así en los conductos biliares, que es donde están los receptores. Entonces eso es un tema que seguramente se va a aclarar en el futuro, pero que actualmente no tenemos una explicación para ello, ¿verdad? Empezando con el tema de la afectación bioquímica que produce este virus,
el porcentaje con el cual se produce elevación de las enzimas hepáticas es muy variable, ¿verdad? Este es un estudio hecho sobre 5.700 casos. Es uno de los estudios que reporta una de las cifras más altas de alteración de las enzimas hepáticas, que está casi llegando al 60%, ¿verdad? Pero acá hay una diferenciación. Estas son las dos enzimas habituales consideradas de citólisis, pero hay una diferencia entre ambas porque generalmente, y sobre todo en los casos graves, la GOT, la aspartato aminotraferasa, a diferencia de la alanino aminotraferasa, es la que está más elevada. Se piensa que eso tiene un componente hasta cierto grado muscular, sobre todo en los pacientes más graves hay un cierto grado de miocitis y ese cierto grado de miocitis se refleja en una GOT más elevada que la GPT habitualmente y sobre todo en los pacientes graves. Aquí podemos ver la incidencia en otro trabajo donde el número de pacientes era algo menor que el anterior, donde se hizo un análisis de cómo están las enzimas hepáticas en los pacientes graves y en los pacientes no graves. Cuando la enfermedad viral, cuando el COVID es grave, entonces las enzimas hepáticas se elevan claramente más, como vemos en este gráfico. Acá tenemos pacientes graves, su GOT es más alta que en los pacientes no graves y su GOT es más alta que la GPT de estos pacientes graves también. Con respecto a la gravedad ocurre también esa diferencia en el caso de la bilirrubina, aunque la cantidad de pacientes donde la bilirrubina sube en el COVID es mucho menor que la cantidad de pacientes en los que las transaminasas suben en estos pacientes, ¿verdad? La afectación generalmente es leve. Acá vemos como el 45% de los pacientes tienen una afectación leve de las enzimas hepáticas y un porcentaje relativamente pequeño es el que tiene una afectación grave de las enzimas hepáticas. Son raros en realidad los casos de una lesión hepática aguda grave en el COVID, sobre todo en pacientes previamente sanos desde el punto de vista hepático. Y cuando la lesión es leve no hace falta hacer nada, ¿verdad? En realidad es una alteración transitoria y no requiere ningún tratamiento específico y el soporte es más que suficiente, ¿verdad? Eso nos recuerda un poquito, lo dicho hasta aquí, nos recuerda un poquito cómo se comportan las enzimas hepáticas y cómo se comporta el hígado en la infección, en la fiebre por dengue, ¿verdad? Es una cosa bastante similar. A mayor gravedad de la enfermedad virósica de fondo, mayor afectación hepática, pero no hay una afectación hepatoespecífica así sobresaliente por lo menos, ¿verdad? Sino que viene un poco de la mano con toda la alteración que hay. Y esa alteración, esas enzimas hepáticas más altas están relacionadas con los precursores de la inflamación. Aquí hicieron un estudio inicialmente multivariado y posteriormente multivariado para tratar de encontrar variables independientes que predigan una alteración de la GPT por encima de 5 veces el valor normal. Y los predictores independientes, los únicos dos que salieron aquí después de haber evaluado muchos otros, son el pico, la interleuquina 6, un mediador de la inflamación clásico, y la ferritina, que también está muy relacionada con la inflamación. Es decir, estamos viendo el reflejo en las transaminasas de la actividad inflamatoria. Lo que decíamos antes, por lo general, la GOT es mucho más alta que la GPT y en eso hay bastante coincidencia en los distintos trabajos, ¿verdad? Y está asociada a un COVID grave y a una alta mortalidad. O sea, esa GOT muy alta también está asociada a una mayor mortalidad, lo que podría reflejar una respuesta inflamatoria o un daño no hepático, incluso un daño muscular, como decíamos antes, la miocitis, ¿verdad? Que se puede producir por culpa del propio virus. Aquí tenemos lo mismo expresado en unos gráficos donde las líneas azules representan a los pacientes con enfermedad severa y las líneas rojas representan a los pacientes con enfermedad no severa
vemos las diferencias entre GOT y GPT, pero siempre entre graves y agudos. La fosfatasa alcalina, que tiene una alteración mucho menor y que no sobrepasa el valor normal en la mayoría de los casos, y la bilirrubina, que no tiene una diferencia tan grande entre los graves y no graves. Lo que sí se puede estratificar es a los pacientes con respecto a su pronóstico, ¿verdad? Tienen un pronóstico bastante mayor, un pronóstico de vida, a 2 meses más o menos, los pacientes que tienen una alteración de la GPT más notoria. Dividiéndolos en 3 grupos se estratifica muy bien la supervivencia de estos pacientes, ¿verdad? Vemos aquí el número de pacientes expuestos al riesgo, y vemos que empezaron con 2.900 pacientes, un número considerable también de pacientes, y vemos esa capacidad de estratificar la sobrevida que tiene también la GOT, ¿verdad? Dividiendo los pacientes en 3 grupos de acuerdo a su nivel de GOT, vemos cómo la supervivencia varía claramente y hay una posibilidad de morir realmente distinta entre los distintos grupos, ¿verdad? Acá vemos entre la línea intermedia de la GOT y la línea donde la GOT está alterada en forma más notoria, hay una diferencia grande en la chance de morir en ese periodo de 2 meses. Está un poco menos claro con la fosfatasa alcalina y está bastante similar la diferencia en el caso de la bilirrubina, dividiendo los pacientes con bilirrubina elevada en los distintos niveles de intensidad de alteración de la bilirrubina. Esta inflamación puede ser citopática directa o puede ser mediada por citoquinas liberadas por los glóbulos blancos, por los linfocitos. Y eso es lo mismo que ocurre en la hepatitis viral aguda causada por los virus clásicos, donde generalmente, si el paciente es inmunocompetente y su respuesta ante el virus es la esperada, la habitual, entonces lo que tenemos en esos casos es una acción a través de los mediadores liberados por los linfocitos. La destrucción del hepatocito termina siendo acción de los linfocitos. Pero en algunos casos excepcionales, donde la inmunidad está alterada por medicación y demás, puede haber un daño citopático directo principal, ¿verdad? Y lo mismo ocurre aparentemente aquí. Los 2 mecanismos están vigentes. Obviamente, estas cosas necesitan ser investigadas un poco más a fondo, seguramente cuando se puedan investigar con más tranquilidad, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a entrar un poco en la parte histológica, tratando de no cansarles, ¿verdad? Con fotos de hepatocitos, ¿verdad? Fueron bastante limitados hasta ahora, ¿verdad? Y los cambios reportados hasta ahora no son específicos, pero encuentran con bastante frecuencia inflamación. Inflamación que puede ser alrededor del espacio porta o inflamación que puede ser en el lobulillo, o puede haber incluso necrosis, o puede haber un poco de esteatosis microvesicular. Este es un trabajo interesante, es muy preliminar, se hizo en base a 4 pacientes que fallecieron los 4, donde se les biopsió a través, no fueron autopsias, porque no estaba claro si era correcto hacer una autopsia por la exposición al riesgo y demás en el momento que se decidió estudiar a estos pacientes. Y se hicieron punciones de distintos órganos, se punzó el corazón, se punzaron los pulmones y se punzó el hígado con punción percutánea. Y con esas muestras se pudo hacer este estudio, se pudo llevar adelante. 4 pacientes nada más, ¿verdad? Y los 4 tenían enfermedad hepática de base, tenían enfermedad hepática, tenían enfermedad de base, ¿verdad? Uno tenía una leucemia linfocítica crónica, otro era un cirrótico, otro tenía hipertensión y diabetes, y el cuarto era un trasplantado renal. Entonces aquí están algunos de los hallazgos. Espero que por lo menos gran parte de los médicos en formación en gastroenterología recuerden el espacio porta, ¿verdad? Y que como está invadido por linfocitos,
cómo está invadido por linfocitos, que son estos núcleos más pequeños, cómo hay núcleos glucogénicos en los hepatocitos y cómo estos linfocitos son específicamente linfocitos CD20, como se ve acá en la tinción específica para ese tipo de linfocitos en la inmunohistoquímica, ¿verdad? Inflamación portal, relativamente leve, sin mucho daño en la placa limitante, es una inflamación leve la de este paciente. Este es otro paciente, este es el paciente que es cirrótico, pueden ver acá el tracto fibroso que rodea casi a un nódulo de regeneración, que es lo propio de la cirrosis, pero no vemos ningún cambio específico del virus, ¿verdad? En este caso, la biopsia no mostraba gran cosa, salvo lo que ya sabíamos que el paciente era cirrótico de antemano. Aquí hay un poco de dilatación sinusoidal, vemos los sinusoides un poco más anchos, vemos la luz más amplia y vemos un poco de linfocitos dispersos en los sinusoides. La misma cosa aquí, a mayor aumento se ven algunos linfocitos dispersos dentro de los sinusoides. Y aquí hay lo mismo, pero infiltrado en un espacio porta, pero un cierto grado de necrosis hepatocitaria cercana al espacio porta. Y aquí lo mismo, pero alrededor de una vena central. Entonces, esto es centrolobulillar, porque está rodeando a la vena central, y ahí vemos cómo hay infiltrado linfocítico y algunos hepatocitos muertos en esta zona, un poco de necrosis. Bueno, ese fue un trabajo preliminar, pero a ese le sucedió un trabajo un poco más a fondo, que es un trabajo de los italianos con 48 pacientes. En este caso sí se hicieron autopsia a los 48 pacientes, ¿no? Y vieron nuevamente infiltrados linfocíticos, portales, focales y lobulares, pero insisten bastante en el daño vascular hepático, ¿verdad? Eso es una de las cosas más curiosas que me tocó ver preparando esta charla, ¿verdad? El tema de cómo ellos insisten en el daño, encuentran que hay una dilatación de la vena porta bastante masiva, en este caso, por ejemplo, o ven cómo la pared de la vena porta está esclerótica, y aquí ven también el endotelio, la proliferación del endotelio y cómo este endotelio se tiñe con esta inmunohistoquímica del CD34, los sinusoides también, que tiene que ver un poco con la inflamación, con la regeneración. Este CD34 se usa también para el hepatocarcinoma. Y ven el tema de la trombosis, sinusoidal, de la necrosis hemorrágica con trombosis de los sinusoides, de manera tal que ellos terminan viendo un montón de trombosis, ¿verdad? De los 48 casos, como se ve acá, hay trombosis en todos prácticamente, ¿verdad? Y un poco, la esclerosis a lo mejor no es tan universal, pero vieron también la esclerosis portal en casi todos los casos, y la inflamación leve, tanto lobular como portal, eso no es novedad, es similar a lo anterior, ¿verdad? Entonces, este trabajo italiano tiene eso, ¿verdad? Yo creo que ellos también fueron los que insistieron en el tema del tratamiento anticoagulante. Parece que surgió sobre todo en ese grupo, no sé, en esa parte no puedo asegurar, pero veo cómo en la parte histológica se encontraron con mucha manifestación vascular de la enfermedad, mucha manifestación trombótica de la enfermedad. Y bueno, decir que en pacientes que no son cirróticos, en todos los casos se encontró algún tipo de compromiso vascular de la porta o de los sinusoides es llamativo. Acá vemos 35 de los 48 casos, algún grado de trombosis portal. Si fueran cirróticos me parecería mucho, y siendo pacientes que no tienen nada que ver con la cirrosis, es bastante llamativo, y me parece que es algo que seguramente con el tiempo estos expertos nos van a ir aclarando de qué se trata. Muy bien. Y ahora
en esta otra etapa de la charla me gustaría insistir un poco o de ver un poquito juntos lo que fuimos encontrando con respecto a los pacientes previamente enfermos del hígado que contraen el virus. Entonces, este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos y que tomó 2.700 pacientes, poco más de 2.700, de los cuales 250, el 9%, tenían una enfermedad hepática preexistente. Entonces, interesante ver qué encontraron en ese grupo, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy variable el tipo de enfermedad que encontraron, ¿verdad? Aquí está el hígado graso, por ejemplo. Hígado graso no alcohólico en 42% de los casos. Ustedes van a ver que sumando todos estos porcentajes hay más del 100% porque hay superposición, ¿verdad? Hay gente que tenía más de una cosa, ¿verdad? Hígado graso no alcohólico, hepatitis C, como sabemos que es muy prevalente en otros países que no sean Paraguay y algunos pocos, ¿verdad? Que no tenemos hepatitis C tampoco. Y 20% de los pacientes con alguna comorbilidad eran cirróticos con sus complicaciones habituales, ¿verdad? Pero del total es 1,8%, ¿verdad? Del total de pacientes es el 1,8%. 20% de los enfermos del hígado, esos 250 enfermos del hígado eran cirróticos. ¿Qué pasa con los pacientes así? Habiendo visto que es muy heterogéneo, ¿verdad? Decir enfermedad hepática va desde hígado graso hasta cirrosis con complicaciones, pero tomando el grupo así en general, está claro que se mueren más, ¿verdad? Aquí ven en el gráfico pacientes COVID con enfermedad hepática se mueren aproximadamente el 12%, y sin embargo, en los pacientes que no tienen COVID, que no tienen enfermedad hepática mueren 4%, es casi el triple. El riesgo relativo es 2,8, ¿verdad? Y el riesgo terminado hospitalizado también es casi el doble, o 1,7 es el riesgo relativo. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Tomando en bruto, enfermo hepático es peor. Para un COVID es peor para un cirrótico o para un enfermo hepático es peor tener COVID que para una persona. Y eso tiene una implicancia práctica, porque ahora a lo que nos dedicamos en gran medida es hacer certificados que digan que esa persona en concreto que viene a pedirnos socorro no puede trabajar en su trabajo habitual, o tienen que cambiarle de trabajo, o dejarle en casa, o ser los últimos en ser repuestos en su puesto de trabajo. ¿De qué morían los cirróticos? Y bueno, morían sobre todo de problemas pulmonares asociados al virus, me imagino, y de causas hepáticas en un 12%. Y otro tipo de complicaciones como la cardíaca en mucho menor medida. Y la mortalidad estaba relacionada claramente con el estadio de Chailpú, ¿verdad? Este estadio de Chailpú, que es súper antiguo, súper conocido, vergüenza para los clínicos, porque ideó en la década del 70 un cirujano, y es lo que más se usa, es lo que está acuñado por el uso del tema del child. Y vemos acá como a peor child, peor mortalidad, y eso no es raro, con y sin COVID no es raro mantener esta proporción que se menciona aquí. Y si es un cirrótico, por más que no sepamos su estadio de child y tuvo una descompensación reciente, ascitis, hemorragia o algo así, la mortalidad es muy superior a los que no tuvieron una descompensación reciente, que también se ajusta a las generales de la ley para un cirrótico. No hay evidencia de que los pacientes con enfermedades más leves, ¿verdad? Los que tienen poca fibrosis o los que no tienen cirrosis, por ejemplo, los virus B y C, que tienen una fibrosis leve, o la colangitis esclerosante primaria, o la colangitis biliar primaria, tengan una mayor susceptibilidad al COVID, ¿verdad? O sea, cuando es enfermedad hepática incipiente o bien compensada, no está claro que sea peor contraer el COVID. Se desconoce si los pacientes con carcinoma hepatocelular tienen un mayor riesgo también, ¿verdad?
O si pacientes con hepatocarcinoma y en tratamiento. De eso no tenemos datos todavía. Y alguna cosita sobre la interpretación y el manejo, sabiendo que me quedan poco tiempo ya, usamos sobre todo esto es lo que yo les decía, esta es la guía que tienen ahora, o las recomendaciones que tienen ahora, nos llega a ser una guía los de la Sociedad Americana para el Estudio del Hígado. Una de las cosas que dice en el manejo que va a ser difícil interpretar, ¿verdad? Un paciente que tiene las transaminasas altas porque está grave, así como vimos antes, y cuando un paciente está grave, tiene muchos motivos para tener las transaminasas altas. Tiene la hipotensión, la isquemia, la hepatitis isquémica, ¿cómo se dice? La colestasis por infección o el hígado de sepsis. Tienen la toxicidad farmacológica, suelen tener un montón de fármacos de por medio, y entonces eso dificulta bastante la interpretación. Acá hay una especie de algoritmo, pero no es tan bueno como los que usan en gastroenterología, ¿verdad? En el manejo de las cosas que nos estuvo contando el doctor anteriormente. Acá se recomienda usar el sentido común prácticamente con flechitas y cuadros. Considere otras etiologías, obviamente, si tenemos la alteración de las enzimas hepáticas, repase los medicamentos, evite estudios de imagen a menos que sea indispensable, eso para cuidar al personal y a los pacientes. Y después de la observación y de los estudios, el paciente mejora o empeora. Si está estable y mejorando, continúe monitoreando, y si está empeorando, evalúe otras causas. Eso está dentro de lo razonable. Me parece que en todos los casos tenemos que recorrer todo esto que recomienda aquí, ir viendo si hay isquemia, si no hay isquemia, si hay mucha inflamación, si puede ser la inflamación la culpable, etc. En pacientes, bueno, y 3 diapositivas sobre los fármacos, ¿verdad? En primer lugar, cosa que tenemos mucho en el hospital, y yo creo que en todos los que están metidos en la especialidad, y algunos que no están metidos en la especialidad también, en medicina interna, mucha gente cuida enfermos con hepatitis autoinmune. Se recomienda no adelantarse a los hechos. Si el paciente no tiene COVID, no se toca su medicación, y si el paciente contrae el COVID y está con medicación, sobre todo si es azathioprina o micofenolato, que son los antimetabolitos, se podría disminuir o suspender la medicación bajo vigilancia. Viendo la medicación COVID, el Remdesivir no es especialmente hepatotóxico. Su descontinuación por motivos hepáticos es muy excepcional, es 3%, y la recomendación que está vigente es no descontinuar ni dejar de iniciar si no sobrepasa el quíntuple del valor máximo normal. Y un saludito al paracetamol, ¿verdad? Que nos dio motivo de debate cuando tuvimos acá la epidemia de dengue a principios de año. El paracetamol no hay ningún problema con usar, según la Sociedad Americana para el Estudio del Hígado. Habrá que ver qué dicen los colegas aquí en Paraguay, pero en principio no hay problema con usar paracetamol, por más que haya esta tendencia del virus a generar un cierto grado de inflamación hepática. Bueno, yo creo que con esto cumplimos el objetivo de no pasarnos de la hora. Muchas gracias. No me queda más también, como doctor Carpinelli, también agradecer a la organización, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la Sociedad de Gastro, al Grupo Siegfried, por la invitación y por tomarse el tiempo de organizar charlas que ayuden a nuestros colegas a ir repasando temas de interés. Muchísimas gracias, excelente la presentación de ambos. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. La doctora Liliana Vázquez pregunta al doctor Capitelli lo siguiente. En pacientes con dispepsia funcional no investigada, tipo distrés postprandial y sin respuesta al tratamiento inicial, ¿usted recomendaría protocolizar una endoscopía digestiva alta con biopsia para Helicobacter pylori y biopsia antral y duodenal para investigar eosinofilia de entrada? En realidad, la pregunta es muy buena. Cuando fracasamos, si es que empezamos a hacer una prueba terapéutica,
tiene indicación de hacer una endoscopía para ver esófago, estómago y duodeno. Nosotros normalmente no cumplimos de entrada los protocolos por millones de motivos y no los estoy poniendo discutiéndolos porque nosotros, y yo también los comento, a veces no tomamos, nosotros deberíamos siempre mapear el estómago en 5 lugares: el antro curva menor, curva mayor, lo mismo para el cuerpo, y la incisura angular. En la práctica, creo que si tomamos 2 biopsias del antro para buscar Helicobacter pylori, es mucho. Y respecto de la pregunta, si uno debería sistematizar la búsqueda de eosinófilos, yo creo que no lleva demasiado tiempo en una endoscopía el hecho de tomar. Está bien si uno no quiere protocolizar, pero perfectamente uno podría biopsiar 1 o 2 tomas en bulbo y 1 o 2 tomas en D2. Y como guía u orientación para la pregunta de la doctora, muchas veces uno en el bulbo duodenal encuentra como pequeña nodularidad o pequeñas exulceraciones muy chiquititas. Esas erosiones y la elevación en general representan la visión endoscópica de la hiperplasia de las glándulas de Brunner. En aquellos pacientes que en el bulbo, y no estoy hablando puntualmente de una alergia como podría ser la enfermedad celíaca, en esos pacientes que tienen así el bulbo, decididamente uno debería tomar las biopsias para que busque el patólogo la cantidad de eosinófilos que encuentra. Excelente. La misma doctora Vázquez pregunta su experiencia en el uso de probióticos en pacientes con dispepsia funcional. En realidad nosotros no usamos mucho, lo que no quiere decir es que no hayamos leído al respecto. Últimamente, yo diría en los últimos 6 meses, y por ahí con esto de la emergencia COVID hemos tenido más tiempo de leer porque en algún momento por ahí no pudimos hacer otras cosas, están cayendo un poco en desgracia todo lo bueno que se hablaba respecto de los probióticos y prebióticos, porque se vio que los trabajos no eran tan confiables como los demostraban. Por eso yo seguro creo que el probiótico no hace mal, pero no son tan efectivos como contaban en su momento. Probablemente, y esto no tiene que ver con el probiótico, y sin dar nombres comerciales, en los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, sí ha demostrado ser más que efectivo el uso de rifaximina. Y hay trabajos comparativos con los probióticos que lo superan ampliamente. Por eso el final de mi respuesta es, a la luz de los últimos trabajos, todavía deberían encontrar otro tipo de probióticos, pero no son tan halagüeños como en las primeras presentaciones de 1 o 2 años para atrás. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Antes que nada, yo quería agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna habernos invitado como Sociedad Paraguaya de Gastroenterología a este evento. Yo tenía unas consideraciones y unas preguntas para cada uno de ustedes. En cuanto al tema del reflujo, yo creo que es importante a lo mejor dejar como mensaje que una de las principales causas de reflujo refractario es la poca adherencia a veces de los pacientes al tratamiento. Hay estudios que hablan de que del 83 a 57% de los pacientes no cumplen el tratamiento, no llegan a cumplir más del 80% de lo que se indica. Por eso a veces la importancia de drogas nuevas como el deslansoprazole, que tienen la posibilidad de usar una sola vez en el día y mejora la compliance. Ahora, en cuanto al reflujo, yo creo que es importante recalcar, así como recalcó el doctor, que para la pH-metría y otro estudio de endoscopía necesitamos por lo menos 2 semanas sin tratamiento IVP antes. Y le quería preguntar al doctor una pregunta que repetimos mucho los gastroenterólogos porque cada vez vemos más pacientes enviados por los neumólogos y otorrinolaringólogos con síntomas atípicos, por tos, sensación catarral.
¿Y cuál es su conducta? Usted también comienza con la prueba terapéutica, en este caso. Y perdón. si le hago las dos preguntas y después ya le paso si quieren. Después, en cuanto a la dispepsia, es importante, yo creo importante lo que usted recalcó de que el Helicobacter no es la única causa de dispepsia. De hecho, sabemos que no hay que tener la fijación de buscar el Helicobacter en la dispepsia. Puede variar entre el 20 y el 30% solamente como causal, y que hay otras causas. Puede ser desde el incremento del tono, o puede ser un mal funcionamiento del fondo, o la permeabilidad o inflamación a nivel duodenal, a lo mejor ahí entra la eosinofilia. También no tenemos que olvidar que hay grupos españoles que hablan de que mucho de la dispepsia está relacionado con la insuficiencia pancreática. También se biopsia a veces duodeno para buscar enfermedad celíaca. Lo que yo conozco algunos estudios de esta eosinofilia, pero me gustaría saber qué nivel de evidencia tiene y qué número tiene, porque hasta ahora son artículos relativamente limitados, creo, ¿verdad? Y en final, la última pregunta para Marcos, que es un compañero de trabajo y gran amigo. El COVID es una enfermedad muy mediática, la más mediática de todas las que conocimos probablemente. Y hace poco, inclusive en un medio de comunicación de Paraguay, salió que medicamentos que se usan para la hepatitis C pueden inhibir la duplicación del COVID. ¿Es que los pacientes tratados con hepatitis C tienen mejor evolución o tienen menos afectación, o todavía no hay datos suficientes para ello? No sé si quiere contestar el doctor Marcos o quiere que conteste yo. No, adelante, doctor, adelante. No, vayamos en el orden de las preguntas, doctor Esteban. Perfecto. Entonces, muy interesante las preguntas. Respecto de la derivación del otorrinolaringólogo, no sé cómo será en Paraguay. Lo que nos está pasando a nosotros es que la tos irritativa crónica, por la cual puede ir a visitar a un otorrino, siempre es por reflujo. A nosotros nos vienen los pacientes derivados con la sospecha de reflujo, con un inhibidor de la bomba puesto, sin haber estudiado por ahí. A veces nosotros le pedimos que lo evalúe el otorrinolaringólogo y ni siquiera una miserable radiografía de senos. Y por ahí son pacientes que si uno los interroga tienen goteo postnasal. Así que tenga tos irritativa crónica como un síntoma extradigestivo, si no tiene un compromiso del estado general, sí probamos hacer tratamiento, pero un tratamiento que va a tener doble dosis de inhibidores de la bomba de protones plena, pero no menos de 4 semanas, y ver cómo responde. A nosotros nos ayuda muchísimo cuando viene del otorrinolaringólogo que le hizo una nasofibro y que demuestra que tiene erosiones o eritema en los aritenoepiglóticos, porque eso decididamente se asocia fuertemente al reflujo nocturno, desde esófago a la vía respiratoria. Por ahí, si me olvidé algo de esa primera pregunta, me dice, Doc. Y respecto de la dispepsia y del Helicobacter pylori, yo también coincido que inclusive hay modas, porque 15 años atrás todo el mundo hablaba solamente de Helicobacter pylori y no existía otra patología. Pero en lo que se refiere puntualmente a dispepsia postprandial, no a dolor epigástrico, la asociación estadística es bastante significativa, por arriba de un 35 a un 40%. Y respecto de haber podido remedarlo en distintas partes del mundo, más o menos hace 2 años, este mismo grupo de Nicholas Talley, él originalmente es australiano, pero hizo toda su carrera en Estados Unidos. Hicieron, por ahí la única crítica que podríamos hacer es que es un trabajo retrospectivo. Lo hicieron en niños y también tuvieron más de un 40% de asociación entre dispepsia postprandial y el aumento en el número de eosinófilos. De ahí a lo que me preguntaba la doctora, si sistemáticamente lo indicaría, decididamente no. Pero si estoy haciendo una evaluación exhaustiva en una endoscopía, yo creo que ni siquiera me aumenta los tiempos ni el costo poder biopsiarlo, siempre y cuando claramente el paciente haya ido a la endoscopía porque tenía
una dispepsia en estudio. Muchas gracias, doctor Esteban. Marcos, ¿querés tomar la palabra? Sí, para contestarle a José, al doctor Villarejo, el tema de la hepatitis C, su tratamiento, estuve viendo yo, pero me parece que no llegó por lo menos al análisis de la Sociedad Americana para el Estudio del Hígado, ¿verdad? Yo me enteré de esa información del sofosbuvir con el daclatazid, ¿verdad? Que se usa para el tratamiento de la hepatitis C, se usó en muchos países, ahora hay drogas ya mejores, sé que en la Argentina están teniendo ya drogas mejores que esta combinación, que son ya para los distintos genotipos de hepatitis C, pero el problema es que no sé si hay una información seria al respecto, ¿verdad? Acá como hay tanta tormenta de ideas, no sé si esa es una idea surgida en la prensa general o si hay algún respaldo científico al respecto. De todos modos, yo no lo tomaría como una buena noticia por el precio que tienen estos fármacos. Por más que inicialmente eran mucho más costosos que ahora, sigue siendo una cosa bastante inaccesible, ¿verdad? Si esa va a ser la solución, va a ser bastante difícil para países pobres como el nuestro acceder a la solución. Muchas gracias, Marcos. Tengo una pregunta de Marcial González para el doctor Esteban Campitelli, que es, en reflujo gastroesofágico, tratado con ULPEP, una prueba terapéutica de 4 semanas y con buena respuesta clínica, si luego aparecen nuevos síntomas posteriormente, ¿qué recomienda? ¿Iniciaría otro ciclo más prolongado, por ejemplo, de 8 semanas, o cuál sería su conducta terapéutica? Creo que depende mucho de cuánto tiempo pasó entre el gesto terapéutico y que vuelvan los síntomas, porque la evolución natural sintomática del paciente con reflujo es que recaiga. De hecho, muchísimas veces hay pacientes que no responden en el día a día y uno ve que tiene la posibilidad de irse un fin de semana, no a un lugar paradisíaco, y puede tomar o comer cosas que en el día a día no tolera, y al día siguiente vuelve a la rutina de su trabajo y se siente mal. Si la pregunta es si yo creo que le va a resultar tóxico volver a repetir o prolongarlo en el tiempo, no creo que le resulte tóxico. Sí, lo que digo para el ULPEP o cualquier medicamento, que cuanto más tiempo lo tenemos sostenido en el tratamiento y no valoramos que un medicamento en sí puede tener un efecto adverso, es probable que uno estimule de más las bombas de protones extradigestivos y aparezcan los síntomas desagradables que puede tener cualquier fármaco. Por eso yo les había comentado hoy respecto este lío que se armó con la ranitidina. Si uno suma, y seguramente el doctor José o Marcos deben haber leído, el año pasado apareció un trabajo con un número gigante de pacientes de la Administración de Veteranos de Vanderbilt, donde el título era que los pacientes que consumen inhibidores de la bomba de protones y ranitidina mueren más que el resto de la población. Era un número como de 40.000 pacientes. Sin embargo, eran pacientes que eran múltiples, con múltiples medicaciones, pacientes añosos que habían fallecido inclusive de enfermedad cardiovascular. Cuando termina este trabajo y uno sabe que siempre hay trabajos por detrás, se pregunta a alguien, si no puedo dar inhibidores de la bomba de protones, no puedo dar ranitidina porque encima aparece, y yo no digo que esto haya sido mala voluntad lo de las nitrosaminas, ¿cuál es el camino que nos queda? El camino que nos quedan son los PICAPs, que son estos distintos que yo no incluí, que actúan como bloqueadores del potasio, y que verdaderamente no puedo decir ni que son buenos ni malos, porque uno ve trabajos realmente, más que nada los que más he visto en cantidad son los del vonoprazán, y justamente lo que sugerían era el vonoprazán,
que nosotros en Argentina lo tenemos, pero no prospera por miles de motivos, pero fundamentalmente por el económico. Así que a veces en este tipo de trabajos, cuando no tienen ciencia dura, uno no sabe en cuánto está esta pelea de te llevo para este lado, te llevo para allá, para poder prescribir de una manera distinta. Correcto. Muchas gracias, doctor Esteban. Doctora Cristina Jiménez. Para el doctor Marcos, preguntan si la aparición de hepatomegalia en el contexto de pacientes con COVID, con hallazgo en algunos pacientes. Pregunta el doctor Carlos Jara. No tengo yo experiencia en eso, ¿verdad? Por lo que estuve revisando la hepatomegalia como dato hacia aparte, la verdad es que no tengo conocimiento, ¿verdad? Perfecto, gracias, doctor. Yo tengo en mi celular una pregunta que hace Juan Domingo Ingolotti Minoitis, que pregunta si en nuestro país hay estudios de resistencia al Helicobacter pylori a los antibióticos. No sé contestarlo, supongo que es posible que el doctor José o por ahí Hugo pueda decirlo. Yo sí conocía el que les comenté que hicimos en Argentina, pero no sé si habrán hecho estudios sobre resistencia antibiótica al Helicobacter en Paraguay. No sé contestarlo. No, en Paraguay no tenemos estudios hasta el momento, actualizados por lo menos. Tengo también yo acá en el chat dos preguntas para el doctor Girala. Una es del doctor Esteban. Para el doctor Girala, se conoce si el aumento de GOT se relacionó con elevación del LDH y si cree que eso es por isquemia, por fibrosis aguda. Y para hacer la segunda pregunta es si en promedio, Silvia Binader, si en promedio la elevación de enzima hepática hasta cuándo por sobre el límite superior de la normalidad se espera encontrar en estos pacientes. ¿Duplican, triplican? Bueno, lo de la elevación de la LDH no tengo conocimiento tampoco, pero fibrosis aguda es un fenómeno no muy habitual, ¿verdad? La fibrosis generalmente es consecuencia de algo crónico con el paso de los años, con el paso de las décadas a veces, ¿verdad? Para que se vaya instalando, ¿verdad? Un poquito más rápida en algunas patologías y un poquito más lenta en otras, ¿verdad? Pero no, si se planteó el tema de isquemia a lo largo de la charla, era más bien como un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Está el fenómeno del paciente generalmente previamente cardiópata, que hace una hipotensión severa y al día siguiente o a las pocas horas le piden un hepatograma por motivo que sea y nos encontramos con una alteración muy notoria de las enzimas hepáticas. Eso, en el caso del COVID, como se ponen graves algunos pacientes, sería un diagnóstico diferencial, afectación de COVID versus afectación isquémica del hígado, ¿verdad? Y con respecto a la magnitud de la alteración, en la enorme mayoría de los casos vimos ahí como prácticamente el 45% de los casos, según uno de los trabajos, la afectación hepática tenía una magnitud considerada leve, ¿verdad? Generalmente menos del doble. Y era apenas un 6% que tenía una afectación hepática considerable, que generalmente sería más de 5 veces el valor normal, ¿verdad? Entonces, yo diría que la magnitud habitualmente, sin mediar una enfermedad grave ya sistémica causada por el virus o por infecciones que se hayan agregado al virus, va a ser generalmente no muy notoria, por debajo de 5 veces el valor normal. Tengo una pregunta para el doctor Girala. He leído que los pacientes con hígado graso, y el hígado graso es una patología con una alta incidencia en nuestra población, sobre todo en nuestra población con sobrepeso o con obesidad. Los pacientes con hígado graso tendrían peor pronóstico si se enferman de COVID. Esa es la pregunta. Y la pregunta retórica sería, ¿eso se debe al hígado graso per se o se debe a que son pacientes obesos? Sí, eso se...
En ese trabajo donde había 250 pacientes con COVID que tenían una enfermedad hepática preexistente, a enfermedad hepática persistente se le consideró el hígado graso. Y ahí es muy contundente cómo esos pacientes se mueren más. No hay un análisis después discriminado los hígados grasos con fibrosis o sin fibrosis, etcétera. Pero en ese grupo de 250, donde está bien claro que se morían casi 3 veces más, había un porcentaje importante de gente con hígado graso solo e hígado graso mezclado con otras cosas probablemente. Y el análisis en ese estudio fue un análisis por separado de la obesidad también y la hipertensión, que son factores de riesgo de mortalidad distintos. Se corrigió el análisis. Se corrigió el análisis teniendo en cuenta que eso ya tiene de por sí una mortalidad superior y el hígado graso siguió estando en el grupo de los pacientes que morían más también, ¿verdad? Aparentemente hay una causa distinta ahí. Y obviamente hay que diferenciar. Ustedes saben que el hígado graso puede ser un hígado graso sin nada de fibrosis o puede ser un hígado graso en estadio cirrótico o precirrótico. Me imagino que en esos casos también habría una diferencia en el pronóstico con respecto a la infección del COVID. Claro. Otra pregunta para Marco es, habíamos visto en esa serie que presentaste que una enorme cantidad de los pacientes tenía trombosis en alguno de los vasos del hígado. Eran muchos pacientes que tenían lesiones trombóticas o lesiones de C y D. Entonces, la pregunta concreta es, si existe el dato, ¿en qué porcentaje el daño hepático de esos pacientes es inherente solamente a la trombosis o también hay un daño, digamos, viral per se, un daño solamente del virus, una lesión viral en el órgano independiente de la trombosis? Si existe el dato, pregunto. Claro, lo que pudimos ver ahí es que hay información de que hay un daño viral típico, ¿verdad? Con linfocitos metidos en el espacio porta, matando, viendo necrosis de hepatocitos. O sea, ese es el daño clásico de un virus sobre el hígado, ¿verdad? Eso hay, ese componente hay. Ahora, el tema es que el estudio se hace sobre los pacientes más graves, porque al ser 48 necropsias son pacientes que murieron por el COVID, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sesgo que tiene el trabajo demuestra a los pacientes más graves, donde ya en otros órganos y sistemas se demostró que había un trastorno de la coagulación y que incluso parecía conveniente tratar con anticoagulantes. Entonces, probablemente eso es lo que hace que el porcentaje de esos 48 pacientes sometidos a necropsia sea tan alto con trombosis, ¿verdad? Son los pacientes justamente los que se murieron, los más graves. Habrá que hacer biopsias, por supuesto que está lejos de ser razonable, pero habrá que hacer biopsias en pacientes que no estén tan graves para ver cuál es la situación en esos pacientes, ¿no? Probablemente no haya ese componente de coagulación y trombosis intravascular en la porta y en los sinusoides hepáticos. Claro, justamente por eso preguntaba si existía el dato, porque habitualmente es muy difícil convencerle a un paciente que no se murió todavía de hacerle una autopsia. Es muy difícil. Sí, de hacerle una biopsia te puedo asegurar que es motivo de desaparición por varios años. Sí. Doctora Cristina. Yo tengo 2 preguntas para el doctor Esteban. Doctor, si el doctor Hugo Celauro y la doctora María Cristina me envían un paciente por reflujo y yo le respondo como endoscopista esofagitis grado A de la clasificación de Los Ángeles, ¿qué implicaría eso para usted, por ejemplo? ¿Qué consejo le daría en el tratamiento a estos pacientes? Y la segunda, dentro de del bagaje enorme de habituales consejos higieno-dietéticos para el reflujo, de diferentes tipos de prohibiciones y abuso de prohibiciones muchas veces para los pacientes, ¿usted cuáles cree que están realmente validadas? Respecto de la primera pregunta y la presencia de una esofagitis A, los algoritmos de estudios incluyen tanto A como B juntas. Y lo ideal es no tener nada.
pero prefiero toda la vida que el paciente tenga una esofagitis erosiva, que no sea severa y que no esté asociado a esófago de Barrett, a que tenga reflujo y tenga una endoscopía normal, porque sabemos lo rebelde que son para responder. Así que por tener una esofagitis tanto A como B, decididamente le indicaría esas medidas higiénico-dietéticas que cansan y que muchas veces no las quieren responder, como no acostarse o recostarse hasta que pasen 2 horas de haber comido, cuando tienen totalmente demostrado que tienen reflujo, elevar la cabecera de la cama y no con almohadas, sino poner el plano inclinado de 10 a 15 centímetros, evitar hacer actividad física inmediatamente después de haber comido. Yo desconozco si hay disponible en Paraguay ácido algínico, los alginatos. Nosotros en Argentina tenemos periodos que sí, periodos que no, y para pacientes que tienen reflujo, la verdad que son muy útiles cuando tienen que hacer actividad física por ese efecto burbuja para minimizar la regurgitación fundamentalmente. Y respecto de los alimentos, si bien en la práctica, por ejemplo, no está demostrado en muchos de los consensos lo negativo que puede ser, por ejemplo, el café, yo sistemáticamente a los pacientes míos les digo, no mate, no café, no cítricos, no picantes, no alimentos con ajo o cebolla y no bebidas que tengan burbujas o bebidas alcohólicas, pero realmente a pesar de que tiene menos tenor alcohólico. La cerveza, desde el punto de vista práctico, por tener burbujas, le puede provocar más reflujo que una copa de vino. Nota mental para mí, si llego a tener reflujo, no tengo que consultar con el doctor Campitelli. Salvo que compartimos el alcohol y ahí hacemos una excepción. Así mismo. La dosis. Sí. Cristina. Bueno, creo que están respondidas todas las preguntas. Excelente noche de conocimiento de la parte práctica. Y bueno, le dejo a Hugo para que pueda cerrar, no sin antes haberle agradecido a ustedes la paciencia y el acompañarnos esta noche. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, y le doy las gracias a los integrantes de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología, al doctor Esteban Campitelli, que es asesor médico de la Corporación Siegfried por Argentina, y también le doy las gracias a la Corporación Siegfried Sidus Besser Pharma por habernos apoyado en este evento científico. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche y fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.